Discúlpeme. Ujú. Está bien. Ok, ese micrófono, ok, sí. Buenas tardes. Quiero agradecer al Colegio de Abogados, a don Aldo en particular, la oportunidad que nos da o que me da de participar en este evento. Quiero aclarar que mis opiniones y lo que diga lo hago en forma particular. En un momento estoy representando en este foro a la autoridad reguladora y nos dan 15 minutos por participante, así que voy a tratar de aprovechar en forma rápida el tiempo. Ya tenemos las 4:05 de la tarde, entonces voy a tratar de ser muy concisa. En el tema de la regulación de los servicios públicos, desde el punto de vista de la autoridad reguladora, hay básicamente dos normas jurídicas que son las que dan el marco jurídico particular. Tal como lo decía don Manrique en la exposición anterior y como todos aquí, en su mayoría abogados, lo tienen de conocimiento, hay una serie de normas adicionales que establecen el marco jurídico en general de lo que es la regulación de los servicios públicos. En particular la ley 7593, que es de agosto del 96, y la ley 8660, que es de agosto del 2008, que modificó la ley de la autoridad reguladora del 96, tienen o son las que dan el marco. Voy a tratar de enfocarme en la parte más económica o más tarifaria de la ley, que es el tema de la mesa. Bueno, leímos, todos escuchamos la definición que tiene la ley de lo que es servicio público. Lo que sí me gustaría a mí ampliar es el marco en que se hizo esta definición de servicio público en el 96, cuando se aprobó la ley de la autoridad reguladora. El proyecto de ley originalmente tenía un enfoque de que la regulación iba a hacerse desde el punto de vista que iba a ser solo para los servicios públicos que estuvieran en competencia. Recordemos que en el 96 y los años anteriores y un poco posteriores era todo el debate en Costa Rica de lo que eran los famosos programas de ajuste estructural. También había pasado la década de los 80 en Europa y los 90, los principios de los 90 en América Latina, del proceso de la liberalización de los servicios públicos, y en ese marco se discutió la ley de la autoridad reguladora. Obviamente con mucho más resistencia a seguir las tendencias latinoamericanas y europeas de la liberalización y de dejar el marco legal básicamente para lo que eran los temas de competencia y no la fijación de precios. El proyecto original entonces establecía la definición de servicio público y no establecía ninguno de ellos. Simplemente lo que planteaba era de que la autoridad reguladora entraba a regular los servicios públicos dependiendo de las características del mercado. Básicamente, si se hacía necesaria la intervención, se regulaban, si no se dejaban para que fuera el mercado el que lo estableciera. Como ustedes comprenderán, en el año 94, 95 y 96 ese era un tema de muchísimo debate. La persona que redactó el proyecto que al final se aprobó en ley, obviamente después de grandes cambios, fue el entonces diputado Miguel Ángel Rodríguez, y enfocaba un poco, el proyecto estaba enfocado en esa línea, básicamente la línea de pensamiento de dejar o reducir la intervención del Estado en la regulación de los servicios públicos. El otro aspecto relevante que desde mi punto de vista tiene la ley con lo que es fijación de precios y tarifas es la definición del servicio al costo que tiene el mismo artículo 3º en el inciso B, y establece fundamentalmente que es la forma en que se deben de fijar los precios y las tarifas para contemplar únicamente los costos necesarios para la prestación del servicio, pero de renglón seguido establece que debe de haber una retribución competitiva para permitir el adecuado desarrollo de la actividad, y dice que de acuerdo con el artículo 31 de la misma ley, se deben de reconocer los costos que están establecidos en dicho artículo. Dice servicio al costo.
Como ustedes comprenderán, es un término sumamente amplio. Hay un acuerdo de la Junta Directiva de ARECEP originalmente del 2006-2007 y ratificado o acogido nuevamente en el 2010, donde se establece cuál costo es el que establece el artículo en el artículo 3º, y dice que es el costo de oportunidad social de largo plazo. Yo creo que es igual de impreciso en la medida que no se determine, pero esa es. Otra, ya voy como por la tercera o cuarta. Bueno, esa es la definición que está en la ley, y con esto. Esa es la definición que está en la ley, por lo que, y esos son los dos principios que son acuerdo de la Junta Directiva. Como verán ahí, lo que dice es el costo de oportunidad social de largo plazo, y dice que la sostenibilidad ambiental, conservación de los recursos serán elementos centrales. También habla de la regulación eficiente. Por lo menos, si usted tiene eso, o si nosotros tenemos eso como marco general, obviamente hay que ponerle números para poder decir qué es. Sin embargo, es el marco general que da la ley. En ese debate que les comentaba que hubo en los años 90, cuando se discutía el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, no hubo acuerdo de dejar que fuera el mercado el que decidiera cuáles servicios públicos regular y cuáles debían de, cuando la autoridad reguladora determinara que habían condiciones de competencia, no se dejaban de regular, y cuando habían condiciones en que se requería la intervención del Estado, no se regulaban. Entonces, ahí pasamos al artículo de la ley que establece la lista taxativa de los servicios públicos que se regulan. Esa lista tiene servicios públicos muy detallados y servicios públicos en términos generales. Y lo más curioso es que fue a pedido de los mismos regulados que quedaba así, o tan detallado o no tan detallado. Por ejemplo, el inciso D, que se refiere al servicio del suministro de los combustibles, solo decía derivados de hidrocarburos. En esa época, la Asamblea Legislativa y el SNE en ese entonces estuvieron rodeados de los cisternas que distribuyen combustible por 2 días, porque querían que dijera que había que regular hasta el precio final en estación de servicio. Obviamente ustedes comprenderán por qué. Era la época también en que estaban entrando las transnacionales, y la seguridad jurídica que les daba a ellos que dijera hasta qué punto, y económica, ¿verdad? O sea, que fuera la autoridad reguladora la que dijera que el precio del litro de diésel en el tanque de su carro tenía un único precio, y que no podía ser el debate de las empresas o la competencia de las empresas las que estableciera el precio. Entonces ahí, bueno, otro debate muy grande que hubo en ese entonces era el famoso tema de las telecomunicaciones. Si nosotros vemos la ley actual, lo que dice en el inciso B es que fue derogado por la ley general de telecomunicaciones, pero antes del 2008 ahí decía los servicios de telecomunicaciones, pero que no estuvieran regulados por ley antes de la ley, de la ley de la autoridad reguladora, no quedaban regulados. Básicamente se refería a los servicios que prestaba RACSA, porque en ese entonces la única ley que existía para regular los servicios de telecomunicaciones era la reforma a la ley del ICE, a la ley del ICE que estableció la regulación de las telecomunicaciones. Y entonces, obviamente, la idea, cuando se aprobó la ley en el plenario, hay palabras de los jefes de fracción de las principales
fracciones que habían en ese entonces en la Asamblea Legislativa, aclarando para que no quedara ninguna duda que la voluntad del legislador era que solo se regulaban los servicios de telecomunicaciones que prestara el ICE. Por lo tanto, el debate fue grande y no hay tampoco había gente que se sentía amenazada y había gente que se sentía sin, más bien, no quería que entrara a regularse por la ley. Siguiendo en ese orden, el otro tema que a mí me parece que tiene la ley de la autoridad reguladora, que tiene un impacto importante en todo lo que es la actividad económica, es la manera en que se fijan las tarifas. Tenemos un artículo 30 que establece que hay dos tipos de fijaciones tarifarias, las ordinarias y las extraordinarias. El artículo 30 dice que las ordinarias son las que reconocen factores de costo, de inversión, de acuerdo con lo que decía el artículo 3 que acabo de mencionarles, que es el principio del servicio al costo, y también dice que se deben de hacer una vez al año y que la autoridad reguladora tiene competencia para iniciar de oficio un estudio ordinario. Esto tuvo relevancia en ese momento porque antes del 96 la autoridad reguladora, el SNE en ese entonces, no tenía posibilidad de iniciar un estudio, solo a petición de parte podría empezarlo. Y dice también que hay fijaciones extraordinarias donde hay lo que se considera en esas fijaciones extraordinarias son básicamente las que tengan tres características, las que tengan variaciones que sean importantes en el entorno económico por caso fortuito y fuerza mayor. Y un cuarto elemento, que cuando se cumplan las condiciones de los modelos de ajuste automático. Entonces, la autoridad reguladora puede hacer fijaciones ordinarias y puede hacer fijaciones extraordinarias. Las ordinarias, como les acabo de decir, tienen esas características, y las extraordinarias es un poco de aceptación general en la autoridad reguladora, que una fijación extraordinaria tiene básicamente importantes desde el punto de vista del entorno económico cuando el costo es significativo, cuando es desde el punto de vista del caso fortuito y la fuerza mayor es imprevisible y cuando es incontrolable. Pero hay desde mi punto de vista, la certeza o la seguridad jurídica que pueden brindar estos artículos se rompe un poco con la reforma que tuvo el artículo 31 de la ley con la ley 8660, que es la ley que reformó la ley de la autoridad reguladora, introduciendo el capítulo de la SUTEL, pero de paso se aprovechó para hacer otras reformas de la ley de la autoridad reguladora, unas importantes, otras atropelladas, pero al fin y al cabo son reformas que tuvo la ley. El artículo 31 dice que la autoridad reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual en las tarifas. Ya sabemos que entonces los modelos dice que cuando se aplican las condiciones de los modelos es una fijación extraordinaria. Antes también habíamos dicho de que las fijaciones ordinarias se hacían anuales. También dice que cuando hay variables externas a la administración de los prestadores de los servicios públicos, como inflación, tipo de cambio, tasa de interés, precio de hidrocarburos, fijaciones salariales. Entonces, yo siento que hay no hay claridad cuando dice que las extraordinarias son las que consideren variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor, y el 31 establece que hay variables externas a la administración que se deben de considerar en los modelos. Ahí habría que ver si coincide, si es un ajuste anual, ordinario o extraordinario. Me parece que ahí hay un poco de desarrollo que debe de hacer la autoridad reguladora para dar mayor transparencia, seguridad jurídica y un poco de certeza a la hora de hacer las fijaciones de precios. También dice otro tema,
que en el mismo artículo 31 se establece es que la autoridad reguladora debe garantizar equilibrio financiero, debe reconocer los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación, que para mí este es otro tema que desde el punto de vista económico y jurídico es un tema de que le falta muchísimo debate en la autoridad reguladora, porque los esquemas de contratación de financiamiento de los proyectos, sus formas especiales de pago, sus costos efectivos, entre ellos, pero no limitados a esquemas de construir todos los esquemas de financiamiento que se incluyen, arrendamientos operativos, financieros y cualquier otro que sea representado. Me parece que este es un tema muy importante cuando hablamos del tema del principio del servicio al costo, que dice que es el costo social de largo plazo, y aquí en este artículo decimos que debemos de reconocerle a las empresas todos los esquemas de financiamiento que adopten. Hay un tema relevante de debate en lo que es cómo es que se reconocen los costos al final en una tarifa de los servicios públicos. Y otro tema dentro de este esquema de la actividad que se está desarrollando y que fue un tema importante en la exposición del expositor anterior es qué se somete y qué no se somete a audiencia pública en la autoridad reguladora cuando sea una fijación de precios. Las solicitudes ordinarias, dice la ley. Las solicitudes de fijación ordinaria. Ayer, antier, todos estos días hemos visto la noticia de que se va a presentar un proyecto de ley para eliminar la audiencia pública o la consulta pública, que es desarrollo doctrinario. Como ustedes ven, la fijación ordinaria, la ley nunca dijo que se sometía a audiencia pública las fijaciones extraordinarias. Fue la Sala Constitucional en sus sentencias y en forma reiterada, también a la luz del principio de la participación ciudadana como una manera de manifestarse en una democracia, que estableció que las fijaciones extraordinarias deberían de someterse a audiencia pública. Bueno, que debería hacerse debate. La autoridad reguladora en el 2007 desarrolló una resolución que estableció el mecanismo de consulta pública para las fijaciones de precios y, bueno, no sé cómo, no conozco el proyecto de ley que se presentó, pero no sé cuál artículo va a reformar tampoco, pero en realidad lo que se somete a audiencia pública según la ley es las fijaciones ordinarias, y de acuerdo con el desarrollo jurisdiccional es que se establece la consulta pública para las extraordinarias. Establece las solicitudes de generación de la ley 7200, la formulación y revisión de las normas técnicas y los modelos. En el caso de los modelos, ese sí es un tema muy importante, porque desde mi punto de vista la autoridad reguladora tiene discrecionalidad para definir el modelo, pero ya una vez que definió un modelo, no puede cambiar la forma en que hace las fijaciones tarifarias sin volver a someter al proceso que está establecido en la ley el modelo. Y básicamente ese es los temas que yo siento que hacen que la intervención, porque es a través de los precios y de las tarifas que se manifiesta al final de cuentas, porque bueno, la calidad yo creo que es un tema que la autoridad reguladora le debe a este país, toda la normativa de calidad. No hay tantas normas, básicamente existen en el servicio eléctrico, pero definitivamente es a través de la fijación, ya sea a través de los modelos, de las políticas que se definen a través de los modelos, y en sí las fijaciones de precios, que es el resultado de la aplicación de los modelos, que podemos establecer que hay acción directa del Estado, en este caso a través de la autoridad reguladora, en las fijaciones o en las retribuciones que reciben los prestadores de los servicios públicos. Como bien sabemos, en el caso de Costa Rica hay públicos y privados, pero al final de cuentas es la manera en que se le retribuye la prestación de los servicios públicos a cada uno de los prestadores. Ahora, si hay preguntas o hay debate, con mucho gusto podría ampliar, pero ya se agotó el tiempo. Muchas gracias.